Palabra viva. Vamos a recibir la palabra, vamos a preparar el corazón. Los hermanos que verán este culto a través de Yuna Visión esta noche a las 8. Este culto se repite por Telebendición también, Yuna Visión, y también por Radio Bonao Bendición. Sale repetido esta noche a las 8 de la noche, por si acaso. Le compartimos el enlace a los hermanos para que ustedes también hagan a otros partícipes de los mensajes. No nos quedamos con nada, queremos darlo en el nombre de Jesús. Amén. Predique quien predique, sea corto, sea largo, tiene que llegar la palabra. Amén. Bien, vamos a la Biblia. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. Vamos a iniciar con un versículo en el Salmo 143. Quizás para algunos el libro de Salmos es bueno, para algunos no. Estadísticamente dice que es el libro más leído de toda la Biblia. Los Salmos es el libro que la gente más lee. Y si me preguntan, el Salmo 41, el Salmo 91 y el Salmo 23 son los salmos que la gente más se sabe. Pero hay salmos que uno no siempre le da el valor y lo tienen. Salmo 143, versículo 10. Si llegó, me dice amén. Si me ayudan arriba, mejor todavía. Así yo espero que todos podamos leer juntos la palabra del Señor. Salmo 143, 10. 143, 10. ¿Sigo esperando? ¿O lo tenemos? Ok. Dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Lo podemos repetir, mis amados? ¿Que ustedes me ayudan? Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Bien, para los que no han estado en los últimos servicios, hemos estado enseñando sobre la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios. Hemos hablado de Efesios 5, del 15 al 17, hablando donde Pablo le dice a la iglesia que no andemos como necios, sino como sabios, que no andemos como insensatos, sino como entendidos, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Y aquí en este salmo, el salmista empieza a pedirle algo a Dios, que yo no sé si solamente el salmista lo haría, pero yo también me atrevo a hacerlo, es decirle a Dios: enséñame. ¿Alguien aquí quisiera aprender? Pues dígale a Dios: enséñame, Señor. Esa palabra, enséñame, es una petición que el salmista hace por la necesidad de saber cómo agradar a Dios, cómo hacer las cosas que agraden a Dios. Amado, no es suficiente hacer cosas para Dios, hay que saber lo que estamos haciendo para Dios. ¿Aló? O sea, no es simplemente yo predico, hay que saber lo que usted está haciendo. No es que yo canto, hay que saber lo que usted está cantando. No es que yo sirvo, hay que saber lo que usted está sirviendo. ¿Qué usted está haciendo? Entonces, como no sabemos, siempre decimos que preguntando se llega al cielo. Alguna gente dice en otro lugar: yo no me interesa llegar ahí, me interesa llegar al cielo. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. El salmista está rogándole al Señor: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Si le está pidiendo enséñame, es porque no sabía. Porque si algo ya usted lo sabe, usted no pide que lo enseñe, porque ya usted se lo sabe. ¿Sí o no? Le dice: enséñame a hacer tu voluntad. Fíjese algo interesante aquí. Es que para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que enseñarnos también. Hay personas que tienen secretos de cocina, secretos empresariales, secretos. Por ejemplo, la gente que inventó una soda muy famosa, que no voy a decir la publicidad porque se conoce en el mundo entero, es una fórmula que ellos secretamente inventaron y nadie más la sabe, no se la enseñaron a nadie. Y hay gente que hace fórmulas de salsas, fórmulas de recetas, fórmulas de productos, y guardan la fórmula como un secreto, no se la enseñan a nadie. Entonces, el que quiera aprender, pregunta. El que quiera aprender, pregunta, hermano. Preguntando se llega, preguntando se llega.
Por eso siempre vamos a recordarle a Pablo. Pablo, cuando Dios lo llamó, era un hombre religioso, usted no sabe hasta qué nivel, hasta el nivel de perseguir a los creyentes y matarlo y encerrarlo. Pero cuando tuvo la inquietud, Dios se les reveló. Pablo le preguntó de inmediato: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Pablo quería aprender. Pablo quería saber qué Dios quería con su vida. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, pero yo me la hago a cada rato. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Muchas veces el Señor nos despierta y la gente decimos: tuve una mala noche, tuve un trasnoche, dormí muy mala noche. Y no es necesariamente que tuve una mala noche o que dormí mala noche. Fue que Dios te despertó para hablarte algo, pero tú no entendiste el mensaje. Y le pasa a mucha gente. Mucha gente dice: yo sufro de insomnio. No, el problema es que hasta que tú no entiendas que Dios te quita el sueño para que tú ores, Dios no te va a quitar el insomnio. Trate de aprovecharlo entonces orando de madrugada, leyendo la Biblia de madrugada. Y vas a empezar a ver que no era insomnio, que era Dios que quería decirte algo y tú no lo estabas entendiendo. Pregunte, dígale al hermano: preguntando. Es mejor pasar por ignorante un minuto y no morirse como un ignorante. ¿Me comunico? Hay quienes por no preguntar prefieren morirse como ignorantes. No, hermano, pregunte. Porque si usted pregunta, alguien lo puede sacar del error. Entonces David o el salmista dice: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. En otras palabras, yo quiero aprender de ti, Señor. Enséñame tú. Y esa palabra de enséñame a hacer tu voluntad es que no podríamos hacer la voluntad de Dios si Dios mismo no nos enseña. Los hombres podríamos decirte cuál o tal sea la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo tiene que revelártela. Porque los hombres llevamos la palabra al oído, pero el Espíritu la lleva al corazón. ¿Entiendes eso? O sea, yo puedo predicar que tú me escuches aquí, pero el Espíritu te va a hablar al corazón. Y es donde verdaderamente debe llegar la palabra. Si se quedó aquí, se te va a olvidar. Pero si se guardó aquí, te va a servir para no pecar contra Dios y hacer su voluntad. Porque David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto, si cae en el corazón la enseñanza, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero lo que está pidiendo no es simple. Está pidiendo: enséñame a hacer tu voluntad. Amados, y ese es uno de los temas quizás más amplios que tiene la Biblia. La voluntad de Dios. Cuando usted era rezador, ahora no es rezador, pero también lo puede hacer porque no es un rezo, es la oración más completa, el Padre Nuestro. Cuando oramos un Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Se discute con Dios en el cielo? ¿Se le da opiniones a Dios en el cielo? ¿Se le pone un hold? Espérate, después que yo críe mis hijos y mis hijos se gradúen y yo tenga nietos, yo te voy a servir. No, en el cielo no hay opinador. En el cielo lo que hay es obediencia absoluta al Padre. Por eso la obediencia es una condición que no varía ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto. La obediencia es siempre requerida para caminar con Dios. Entonces, el salmista dice: enséñame tu voluntad. Entonces, Dios debe revelarnos su voluntad. ¿Qué va a usar Dios? Va a usar dos elementos fundamentales: la palabra, el Espíritu Santo. Y después va a usar nuestra oración. Y después va a usar los predicadores también, los maestros que nos enseñen. Pero lo que va a prevalecer va a ser que la palabra penetre en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos dé revelación de la misma. Amén, mis amados. Porque a veces podemos leer la Biblia y podemos ser que seamos lectores de la Biblia, pero no entendamos. No sé si alguno aquí leyó la Biblia antes de ser cristiano, porque antes de venir a Cristo teníamos una Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91 como un espantademonio. ¿Cuántos saben que tenían la Biblia como un espantademonio? En el Salmo 23. En el Salmo 91, encima de una repisa. Pero la Biblia abierta en una repisa no espanta a los demonios. Entonces,
leíamos pero no entendíamos. Y nos pasó como el eunuco aquel que vino de Etiopía a Jerusalén a adorar, y retornando el camino llevaba un rollo del profeta Isaías leyendo. El hombre va muy entretenido leyendo y se le acerca a Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, hay necesidad de maestros también que expliquen lo que Dios les ha revelado. Entonces, el Espíritu da testimonio de la verdad y la palabra de verdad va a dar fruto en el corazón del oyente. Por eso los maestros son importantes también. Amén. O sea, leer la palabra, depender del Espíritu Santo y creer que en la oración también Dios me puede revelar, pero también creer que Dios puede usar maestros para enseñarme. Amén. Por ejemplo, Jesús, ¿cómo fue conocido? Más como maestro que ningún otro oficio. Jesús rey, Jesús profeta, Jesús sacerdote. Pero todo el mundo le llamaba maestro, 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 porque era su gran cualidad y su gran delegación mostrar, enseñar la voluntad de Dios. Amén. Yo no sé si aquí alguien podrá decir: yo quiero hacer la voluntad de Dios también. ¿Sabe por qué? Porque que la voluntad del hombre, por estar fuera del diseño de Dios por Adán, por el pecado, la voluntad del hombre está torcida a los egos, tarde que temprano. Va a salir una voluntad egoísta, una voluntad yoísta, una voluntad a conveniencia propia. La voluntad de Dios, primero, es a conveniencia de su reino y para beneficio de su iglesia. Amén. Por eso hay una diferencia entre la voluntad humana y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios primero es agradarlo a Él, honrarlo a Él, y de su agrado Él nos da para bendecir a otros también. En la voluntad personal cada uno busca lo suyo, y por eso hay muchos problemas en la tierra. ¿Sabía usted que la riqueza del mundo la administra un 3% de la población mundial? ¿Qué nos deja decir eso? Que de todas las riquezas del mundo, un 3% administra todas las riquezas y un 97% no. Porque la voluntad del hombre rendida a los egos se fue tras la avaricia y se torció. Por eso Dios tiene que enseñarnos su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros todos tenemos voluntad, todos tenemos voluntad. Porque sabemos escoger las cosas, gusten o no nos gusten. Si algo les gusta, usted lo puede escoger, y si algo no le gusta, puede rechazarlo. Eso significa que tiene voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una de las partes internas del hombre que está dentro del alma del hombre. El alma es lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Dígalo: lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero de las tres, la más incómoda en cierto modo es la voluntad. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe ciertas cosas, pero no la puede hacer. Ejemplo: ¿usted cree que el que fuma no sabe que fumar es malo? ¿Y por qué no lo deja tan fácil? ¿Usted no cree que el que se droga sabe que drogarse es malo? Claro que lo sabe, pero en la voluntad está lo que se llama una atadura. Hay una voluntad atada. Por eso hay gente que lloran para salir de un vicio de lotería. Hay gente que lloran para salir de un vicio de jugar póker, de jugar dados, de jugar números, de jugar baraja. Hay gente que llora porque sabe que eso está mal, pero no puede hacer nada porque su voluntad está atada. Entonces tiene que venir una autoridad superior y libertar esa voluntad para que tú puedas ser plenamente libre. Cuando Jesús dijo en Juan 8:36, y a quienes el Hijo del Hombre libertare seréis verdaderamente libres, Jesús hablaba de una libertad integral. O sea, no una libertad de pensamiento, no una libertad para yo decir gloria a Dios, no una libertad para yo levantar las manos, no, es una libertad para yo proceder como debo proceder, como agrada a Dios, como es necesario que yo agrade a Dios. Para eso necesito libertad en mi voluntad, donde yo pueda decir: este año mi casa y yo serviremos a Jehová, pero no será un decir, será un hacer. Este año vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos están leyendo la Biblia este año? Vamos a leer este año, todos a leer la Biblia este año. Pero no es un decir o un pensar, es un hacer. ¿Y dónde está ese hacer? Ese hacer está incrustado dentro de la voluntad del hombre. Entonces, si la voluntad no está dispuesta,
Por más que te digamos las cosas bonitas y te las digamos bien y te las expliquemos bien y tú digas, lo entendí perfectamente, pastor, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me da tanto trabajo? Conozco cristianos que me dicen, ¿por qué me da tanto trabajo tal cosa? Dejar tal cosa, dejar de hacer tal cosa. La respuesta está aquí. La respuesta es que tu voluntad necesita ser libre. Y esa libertad viene por la revelación de que la palabra de Dios es la que va a cortar todo lo que se opone a la buena voluntad de Dios. Porque tú tienes voluntad, pero tu voluntad todavía está vendida a los egos, a las complacencias contrarias a Dios. Eres cristiano, va a la iglesia, oye la palabra, alaba a Dios, da la ofrenda, ve al culto, pero todavía hay muchas cosas que no has podido lograr internamente porque tu voluntad está atada. Yo bendigo a Dios porque te trajo a este culto en este día. Y bendigo a Dios por los que están en los medios. Porque es muy posible que haya mucha gente aquí que estén aquí oyendo y digan, pastor, usted no sabe las luchas que yo tengo internamente. Luchas con cosas que nadie las sabe. Posiblemente tú no las hayas dicho a nadie, pero están dentro de ti. Pensamientos, palabras, sentimientos que son ocultos dentro de ti. Y por eso tú actúas como actúas. Hasta que el Señor entonces las revela y empieza a limpiarte y a liberarte de ellas en el nombre de Jesús. Tenemos que saber y conocer cuál es la voluntad de Dios. Desde el punto de vista de la salvación, entendemos que la revelación de la salvación viene porque Jesús abrió nuestros ojos para entender que no es la religión la que salva. No es la religión. Muchos de nosotros pensábamos así antes, en otro tiempo. No, yo pensaba que yo era... Hasta que Cristo me abrió los ojos y ahí fui perdonado. Pero después viene la revelación de la voluntad moral de Dios, donde Dios empieza a santificar mi vida, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Y después empieza Dios a revelar la voluntad individual. ¿Qué Dios quiere conmigo? De manera individual. ¿Qué quiere Dios que yo haga? En su reino no hay nadie que sobra, ni tampoco alguien falta. Todos estamos para un propósito. Así que no se considere usted que usted no tiene una importancia. Usted es muy importante en el propósito de Dios. Quizás usted no va a hacer lo mismo que yo, pero por eso que es importante. Porque usted va a hacer algo que yo no puedo hacer. Y por eso nos necesitamos el uno al otro, para complementarnos. La iglesia no es para competir, la iglesia es para complementarse. Nosotros no estamos llamados a competir con ninguna otra iglesia de Bonao ni del mundo. Nosotros estamos para complementar la iglesia en toda la faz de la tierra. Para hacer nuestro trabajo juntamente con los hermanos del frente, los del lado, los de atrás, hacer nuestro trabajo. Y el cuerpo de Cristo funcione como cuerpo. Amén. Entonces, tenemos que buscar en Dios, inquirir y rogarle a Dios, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos capítulo 12. Pero nosotros todavía tenemos que interpretar qué es lo bueno. Un día le voy a hablar de eso. Está aquí en el tiempo de Dios. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo perfecto? Porque nosotros entendemos bueno si nos conviene es bueno. Si no me conviene no es bueno. Eso es lo que nosotros interpretamos como bueno. ¿Sí o no? Esa es nuestra interpretación de bueno. Sin embargo, muchas veces hay tratos de Dios que son buenísimos que nos pasen, porque nos dejan enseñanzas valiosísimas. ¿Sí? Hay cosas que Dios permite que pasen, que a nosotros no nos gustan, miren hermanos, para nada. No me gusta esto. Sin embargo, Dios dice, yo te estoy procesando para lograr esto. ¿Cómo yo logro en ti una mujer madura? ¿Cómo yo logro en ti un hombre consejero? ¿Cómo yo logro en ti un hombre de testimonio? No lo va a lograr por correspondencia. No lo va a lograr virtual. Lo va a lograr por testimonio y vivencias. Amén. Entonces, cuando Dios permite que algo que no te agrade, que no te guste, te esté pasando, busca qué Dios te quiere enseñar. Mano, mire, cuando usted no tiene dinero, 100 pesos se le pone de este tamaño a usted. Pero quizá cuando lo tiene, lo tira. Entonces Dios dice, déjame pasarlo por un procesito de que dure por lo menos 4 semanas sin ver 100 pesos. Para que cuando lleguen los 100 pesos, los valore,
los aprecie. Nadie dice gloria a Dios, porque esas son cositas como que uno no quiere decir gloria a Dios. Amén. Muchas veces yo sé, y lo digo como pastor, yo sé de que hay hermanos que ahora mismo le han pedido sus casas, tienen que mudarse. Qué cosa más incómoda, Señor. Cuando uno le dicen, entrégueme la casa que la necesito, y tú tienes que empezar a buscar casa para mudarte. Qué cosa más incómoda. ¿Y por qué Dios permite esto? Bueno, es muy posible que Dios te quiera ahora enseñar a ti a clamar por una casa propia, a clamar que Dios supla, a clamar que Dios abra puertas y que tú no te conformes como estés, sino que Dios te enseñe a ensancharte. Amado, nadie se le ensancha la fe si no es mediante una prueba. Se fueron. A nadie se le ensancha la fe si no es mediante una prueba. O sea que para Dios ensanchar tu fe, tiene que ponerte una pruebita delante. Pero te tengo una palabra de consuelo. Ustedes han visto los maestros en las escuelas y en las universidades, cuando dan un temario, un examen, ellos dan el examen, ellos no se van del salón de clase. Ellos se quedan ahí calladitos. Dios no te deja solo en la prueba. Dios está contigo en la prueba. Lo que Dios quiere ver es cómo tú reaccionas en la prueba. Lo que Dios quiere ver es cómo tú tomas la prueba. Si tú eres maduro en Dios y sabes que Dios es bueno, que en Él no hay sombra ni variación, que Él no nos hace mal, que Él no nos hace nada malo, que Dios no nos hace sufrir, y si nos aflige no es sin propósito, es con propósito. Entonces tú dices, yo estoy pasando por este proceso, pero yo entiendo algo aquí. Es que Dios me está enseñando algo. ¿Y sabe lo que yo voy a hacer? En medio de esta prueba, yo no me voy a quejar, ni voy a murmurar, ni voy a decir, Dios se olvidó de mí. Mira, tantas cosas. En la iglesia se olvidaron de mí. Tanta gente que hay. Y yo pasando trabajo y Dios mirándote en la prueba diciendo, pobre hombre, pobre mujer. Le estoy dando una prueba para que crezca y se está quemando. Por eso mucha gente se prueba y se quema. Amado, no te quemes en la prueba. En la prueba alábalo. En la prueba bendícelo. En la prueba dale gracia. Porque algo mejor viene. Porque algo mejor está preparado. Porque Dios quiere entregarme algo mejor. En el nombre de Jesús. Dios no ha terminado contigo, hermano. Dios no ha terminado contigo. Dios sigue obrando. Va a seguir obrando. Pero ve y di, testifica. Y no lo hacemos porque la voluntad está atada. Sabemos que bondad de Dios, muchas cosas que vemos y percibimos, pero no la compartimos porque muchas veces pueden ser hasta mal interpretadas, pueden ser que la gente lo tome a mal, puede ser que alguien lo tome como a jactancia. Si tú dices, mira cómo Dios me ha bendecido y yo empecé un negocito vendiendo fruta y ahora tengo un supermercado. ¿Y cómo es eso? Bueno, fuiste fiel en lo poco y Dios te dio un supermercado. Misterios de Dios. El mundo puede ser que critique y que murmure porque no entiende. Pero tú le estás diciendo a él que el Dios que te bendijo pequeño también te bendijo grande. Y Dios toma lo pequeño y lo hace grande también. Para que la gloria sea toda de Él. Pero alguien tiene que decirlo. El decirlo es un hacer, diga conmigo, es un hacer. Y eso es voluntad. Eso es la voluntad. Tú puedes pensarlo, pero si tú lo pensaste no es suficiente. Porque yo no puedo leer tus pensamientos. Tú puedes sentirlo, pero eso no es suficiente. Porque yo no puedo leer tus sentimientos. Ahora, si tú lo dices, yo lo escucho. Y si tú lo dices, yo oigo lo que Dios está haciendo contigo. Dice, pastor, mire, Dios está abriendo puertas. Dios me está guiando. O a un amigo, o a un hermano. O aún tú decir un motivo de oración, hasta un impío que no conozca a Dios, y tú le dices, yo estoy orando para que Dios me dé una casa. Mira orando a que Dios le dé una casa. Hermano, no hay justo sin respuesta. Dios responderá en su tiempo. Y el día de su respuesta llegará. Entonces tú llamarás a ese a quien tú le diste testimonio y le dijiste, ¿tú te acuerdas que yo estaba orando por una casa? Llegó. Mírala ahí la casa. Por eso la oración es como semilla que se siembra, que da su fruto en su tiempo. No se canse de orar. De vez en cuando vaya y échele un poquito de agua, porque a veces usted ora una vez y la suelta la oración y jamás vuelve a orar por eso.
De vez en cuando vaya y remenele otra vez la matita al Señor. El Señor, mira, acuérdate, estoy orando por una casa. ¿Sabes que yo, tu sierva, no tiene casa? Súpleme, ayúdame. Opera un milagro, haz como tú quieras, pero bendíceme, Señor. En esa dimensión, usted está testificando también. Pero eso es hacer, diga conmigo, hacer. ¿Y eso está dónde? Diga conmigo, en la voluntad. En la voluntad. A veces no queremos decir las bondades de Dios porque se pueden interpretar como jactancia. Dios me ha bendecido con una casa buena, con una casa nueva, o con un carro nuevo, con un negocio nuevo. Dios me ha bendecido, compré otra parte para ensanchar el negocio. Nos da como pena o vergüenza porque pueden tomarse como jactancia. Como este sí es jactancioso, hablando de... No. Yo estoy diciendo como Dios, siendo yo alguien tan débil y quizás alguien tan con poca fuerza, Dios ha tenido de mí misericordia y me ha bendecido en la tierra de los vivientes. Y eso tenemos que decirlo también. Salmo 126, la Biblia dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. O sea, cuando el Señor te saque de la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca se llenará de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Pero para que las naciones oigan lo que Dios ha hecho con ellos, hay que abrir la boca. Si tú no dices lo que Dios ha hecho, ¿cómo sé yo? ¿Cómo lo sé yo? Yo puedo hasta conjeturar y decir, oye, pero ¿y qué será lo que el hermano está haciendo? Que le está yendo tan bien. Una conjetura. Sin embargo, si el hermano dice, bueno, yo empecé un proyectito, se lo puse en la mano a Dios, empecé chiquitito y ahora no doy abasto. No tengo ni tiempo, ni fuerza, ni nada. No dejo de congregarme, no. Porque Dios no te va a dar una bendición que te aleje de Él. No, Dios es un Dios sabio. Amén. Entonces, cuando tú compartes esa verdad y lo dices al mundo espiritual, alguien oye y la fe de alguien se levanta también. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Abra conmigo su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. ¿Eso es lluvia? ¿Aire? Eso es aire. Ok. Juan 6, 35, 40. Abra su Biblia. Juan capítulo 6. Vamos a ver a Jesús en cuanto a la voluntad sometida al Padre. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora Jesús da una explicación y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. ¿A qué he descendido del cielo? Sino la voluntad del que me envió. Jesús da una respuesta. Le está diciendo, yo no he venido aquí a hacer lo que yo quiera. Yo vine aquí a hacer lo que Él quiere. Jesús está hablando en la redención. Jesús vino a pagar por la humanidad. Lo que nadie podía pagarle al Padre por la ofensa del pecado, Jesús tuvo que encarnarse, hacerse hombre para poder pagarle al Padre por ti y por mí. ¿Acaso no es eso grande? Que Jesús se hiciera hombre para pagar tu deuda y la mía. Eso es grande, bastante grande. Tenía una deuda que no podía pagar y Jesús la pagó por mí en la cruz del Calvario. Esa es la voluntad del Padre. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido el hombre por causa del pecado y se había perdido el gobierno de Dios en los hombres. Jesús vino a restaurar las dos cosas. Te restaura a ti como hijo de Dios y después quiere enseñarte su gobierno. Por eso el reino de Dios no es una democracia. En el reino de Dios no son las opiniones de los hombres. En el reino de Dios no son los manuales ni las juntas. En el reino de Dios es la revelación del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no tenía manual, ni tenía minutas, ni tenía códigos escritos. La iglesia lo que tenía era el Espíritu Santo para guiarla. Y la iglesia de este tiempo también. Ahora la pregunta es, ¿quién está guiando a la iglesia? ¿Los hombres o el Espíritu Santo? Una pregunta interesante. Uno ve tantas cosas, señores, que uno dice, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es simple. La apostasía está a la puerta y Jesús habló de eso y Pablo habló de eso.
Ya tú ves cosas que tú jamás pensaste que ibas a ver, que ibas a oír, y tú dices, no puede ser. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque es la palabra profética cumpliéndose. Sí, es posible. Cosas que tú no jamás pensaste en tu vida que iban a pasar, están pasando, porque es profético. Entonces las profecías se tienen que cumplir. Pero si tú estás despierto, pero si tú estás dormido, te lleva la corriente también. ¿Estamos acá? Jesús le dice a los discípulos, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. O sea, en otras palabras, yo renuncié a mi voluntad para hacer la de Él. Eso es llegar a un nivel de sometimiento que a nosotros nos falta. Pero diga conmigo, ahí vamos. Nos falta mucho, pero ahí vamos. Someterse de tal manera a renunciar a su voluntad para hacer la del Padre. Y dice aún más, da otra respuesta, responde dos inquietudes grandes. He venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Una, ¿cuál? Salvar al mundo. Dos, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En otras palabras, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Jesús vino y predicó el evangelio a toda criatura. E incluso Jesús rompió la estructura religiosa de su tiempo porque le predicó a la gente que nadie le predicaba. Ladrones y prostitutas y gentes que eran rechazadas por la sociedad. Esa fue la gente que Jesús buscó, porque la religión los rechazaba. La mujer samaritana, ¿cuál era su profesión? No lo diga, era una mujer del bajo mundo. Jesús se sentó con ella, habló con ella públicamente a la luz del sol y le habló la verdad. La mujer, tú eres el Mesías de Israel, sana, libre, salva. Una mujer rechazada, restaurada. Zaqueo, famoso por ser un extorsionador de impuestos, rechazado por la misma sociedad, rechazado por los mismos ciudadanos. Jesús lo ve, le dice, bájate de ahí que voy para tu casa. Voy para tu casa. Y se sentó con él y comió a la mesa. ¿Y qué hacían los religiosos de la época? Criticarlo. ¿Cómo diciendo que es el Hijo de Dios, se sienta en la casa de un hombre pecador? Un ladronazo. Hermanos, ¿sabe que ese es uno de los problemas que la iglesia de Jesucristo tiene que vencer? Los prejuicios. Yo nunca he participado en ningún partido político, nunca. En mis 50 tantos años de edad, nunca. Ni he ido nunca a un meeting, ni a una campaña, ni me he puesto nunca una gorra de un partido político, ni tengo un carnet nunca, nada. Pero si a mí un líder político me dice que van a hacer una celebración para invocar el nombre del Señor, que por favor vaya en boca del Señor, amados, me está pidiendo un hambriento que vaya en boca del Señor. Que el mundo juzgue, que los políticos te sacan ventaja, creen ellos. Sobre nosotros opera un espíritu superior. Porque yo no voy a levantarle el brazo. Yo no voy a decir voten por él. Yo no voy a decir voten por la casilla tal. Yo voy a decir Jesucristo es el Señor. Y yo felicito esta iniciativa de reconocer que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Felicito esa iniciativa de este candidato. Ojalá todos la hicieran. Oro, doy la palabra y por aquí que más derecho. Yo vi al pastor en una reunión con el PRM. No, hermano. Si me invita el senador, si me invita el alcalde para que ore y para que dé una palabra, voy. Y después que cumpla mi trabajo, cojo por ahí. Sí, porque es la verdad. Hace como 2 años y medio, casi 3, cuando el presidente estaba recién aquí en la ciudad, se hizo un equipo para ir al presidente. Una reunión del empresariado con el presidente. Y se escogió un representante de la iglesia católica y un representante de la iglesia cristiana. ¿A quién ustedes creen que escogieron? A esta triste figura. No, triste no. Y yo le dije, sí, yo voy. Y me senté frente a frente al presidente. Frente a frente al presidente. Y antes de empezar la reunión, ¿cuál era mi función ahí?
Yo no iba a hablar en nombre de los empresarios, ni en nombre del senador, ni en nombre del alcalde, ni en nombre de los diputados que estaban ahí, no. Yo iba a hablar en el nombre del Dios que me llamó a ser un ministro. Y le dije al presidente, señor presidente, con su permiso, antes de empezar la reunión, usted me concede hacer una oración. Y dice, oh, cómo no, cómo no. Y él mismo se puso de pie. Todo el mundo se puso de pie. ¿Qué hice yo? Lo que yo debo hacer donde quiera que yo esté. Orar, invocar su nombre, glorificar al Señor. Pero si lo hace cualquier otro partido y me invitan a hacerlo, lo haría. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a ser prosélito político. Yo voy a levantar la bandera del reino de Dios donde quiera que Dios me lleve. Por eso que la iglesia muchas veces se traga el camello y cuela el mosquito porque hacen cosas que contraria a la verdad del evangelio. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te están pidiendo, llévame, dame una palabra. Y ellos creen, quizás ojalá me estén viendo por televisión, que porque nos llevan a una reunión nos están ganando para su causa. No, a mí me ganó Cristo hace 33 años ya. A mí no me gana ningún político, porque ya el Rey de Gloria me ganó. Yo no estoy diciendo para que usted vaya a ser igual que yo. Usted tiene libertad para estar en un partido político, usted tiene libertad para aspirar a un cargo político, usted tiene libertad para hacer su prosélito político porque usted tiene libertad. Pero yo soy entendido de quién yo soy. Y aún si usted es llamado a un cargo político, no se puede olvidar que usted antes de ser político, usted es cristiano. Porque por eso estamos como estamos. En Guatemala se escogió un hombre que iba a una iglesia cristiana y la iglesia cristiana en Guatemala es muy fuerte, lo apoyaron y fue uno de los peores gobiernos de la historia de Guatemala. ¿Sabe por qué? Porque simplemente iba a una iglesia. Ir a una iglesia no te hace a ti un militante de la fe firme, no. Es importante, pero no determina que eres un cristiano victorioso. Por eso el cristiano victorioso aplica los principios dentro y fuera. Oye aquí, practica allá. Oye aquí, practica allá. Oye aquí, practica allá. Lo que oía en la iglesia no lo practicó en el gobierno, salió como uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Guatemala. Lo que significa que usted vea a un líder político o un líder cristiano apareando a ser senador, diputado, alcalde, no garantiza que va a ser mejor que los demás. Lo que garantiza que es que él sea cristiano primero y después sea lo otro. Oremos mucho porque va a haber mucha propuesta este año. Vienen ya las alcaldías ahora en febrero y las presidenciales y senatoriales en mayo. Y vienen muchas propuestas. Y nosotros tenemos que orar con mucho discernimiento. Y ser sabios en todo el buen sentido de la palabra. Recuérdese que la voluntad del hombre sin Dios es egoísta. Cada cual busca lo suyo. ¿De qué partido eres tú? ¿Del que me da mi mangú? Sí. ¿De qué partido es usted? ¿De que me da mi puré? Entonces, por eso el que busca voluntad de Dios no piensa en sí mismo primero, piensa en primero agradar la voluntad del Padre. Y después piensa en el bien común, porque eso es el evangelio. El bien mío sea el bien de otros también. No podemos pensar que estemos nosotros bien y que el mundo se lo lleve el diablo. No, no, no. Si yo estoy bien, yo procuraré que mi bienestar se comparte con otros también. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, si viene conmigo. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 39. Ahora el 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, esta palabra que ve al Hijo significa todo aquel que se le revela el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A todo aquel que se le revele el Hijo, la voluntad del Padre es que tenga vida eterna. Por eso Jesucristo tiene que ser revelado. No revelado como nos lo dan en historia, en 8º grado, con la reforma de Martín Lutero. No, no, no. Revelado como el Mesías de Israel. Revelado como el que pagó por mis pecados en la cruz. Revelado como el que resucitó de entre los muertos. Revelado como el que prometió y venció la muerte, y venció la tumba, y venció los infiernos, y venció y se levantó. Revelado, tiene que ser revelado.
Porque si no es revelado, va a ser histórico. Y no queremos a un Jesús histórico, queremos a un Jesús revelado. Diga conmigo, la revelación hace la diferencia. Tú puedes saber mucha historia del cristianismo y no tener nada de revelación del cristianismo. ¿Qué significa revelación? Que Dios te quite el velo, que se te caigan las escamas de los ojos. Y eso solamente lo hace el mismo Dios también. Porque eso se llama voluntad soberana. Amén. Venga conmigo a otro texto bíblico para mirar un poquito más sobre cómo Jesús acató la voluntad del Padre. Diga conmigo, el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Así trabajan los tres. El Padre pone el ojo, el Hijo dice, yo lo conquisto. El Espíritu Santo dice, yo lo santifico. Así trabaja la Trinidad. El Padre mira y dice, he puesto mis ojos en este varón, soberanamente. El Hijo dice, yo muero por él, yo pago por él. Y el Espíritu Santo dice, déjamelo a mí, que yo lo santifico y te lo preservo hasta el día que tú vengas por nosotros. El que preserva la iglesia es el Espíritu Santo. El que santifica la iglesia es el Espíritu Santo. El que hace que la iglesia crezca es el Espíritu Santo también. Crecer no es tener mucha gente. Eso es multiplicar. Crecer es tener madurez. Gente templada, gente que sabe en lo que está. Que tengamos mucha gente es un resultado de la gracia y de la bondad de Dios. No es un resultado de nuestras estrategias, porque la única estrategia que tenemos aquí es agradar a Dios. A nosotros nos preguntan, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen para la iglesia? Agradar a Dios, es nuestra única estrategia. Pero no tienen ninguna estrategia, no hacen nada. Agradar a Dios, ¿tú te lo encuentras poco? ¿Tú no sabes lo difícil que es agradar a Dios? Muchas veces cuando tú no quieres, ni tienes fuerza, ni tienes ánimo, tienes que levantarte porque el Señor te llamó en medio de la debilidad a servirle. Mucha gente no lo entiende porque cree que son las estrategias llenan templos. La gracia llena a la gente de Dios. Hoy hay una lucha por tener templo lleno. Y eso es una lucha humana porque apela a los ojos. Nuestra lucha debe ser que la iglesia esté llena del conocimiento de Dios. Que todo lo que está aquí y todo lo que está oyendo no sea un oidor olvidadizo, sino que sea un creyente anclado en la verdad firme de Jesucristo, que no se mueva por cualquier viento de doctrina, que no venga un don Juan de Lopalote y le cambie la convicción y mañana el hermano esté como un chivo brincando de iglesia en iglesia, porque no sabe ni lo que cree. No, hermano, que esté firme en el nombre de Jesús. Jesús en su momento más fuerte, terrenalmente hablando, antes de ir a la cruz, fue al Padre y oró y le dijo, Señor, ¿tú no tienes otro plan? No se lo dijo literal. Señor, si para ti todo es posible, si te es posible, con todo respeto, no le dio una orden a Dios. No le dio una orden. A veces nosotros vemos hermanos dándole órdenes a Dios, ordenándole a Dios. Yo te ordeno que sane, que eche fuera. Ordenándole a Dios. Oiga, dándole órdenes a Dios. ¿Cuánto nos falta entender quién es Dios? Jesús el Hijo, siendo igual a Dios, le pide por favor, Padre, si tú quieres, pase de mí esta copa. Pero, escucha, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque yo lo que quiero es complacerte a ti. Lo que pasa es que tengo un cuerpo de carne y siento que esto va a ser doloroso para mí. No solamente en mi cuerpo, sino yo sé lo que va a llegar. Jesús sabía que iba a llegar el momento de la separación. Por eso que el momento más triste de la cruz es cuando Jesús clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese es el momento más doloroso y triste de la cruz. Porque el Padre ya ahí no veía a su Hijo, veía a la humanidad perdida, crucificada por sus pecados, pagando la deuda. Y el Hijo pagaba la deuda en su cuerpo. La Biblia dice en Isaías 53 que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y su sangre nos da la paz para con Dios. Por eso su sangre nos limpia de todo pecado, nos redime. Entonces, Jesús no le pidió al Padre que cambiara el plan. Cumple tu plan, haz tu voluntad. Quería hacer la voluntad del Padre. Algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad.
como tu siervo, como esposo, como hijo, como padre, como empresario. Enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a ver el último verso de la mañana y ahí cerramos. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, perdón. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo. ¿Qué es el mundo? Desde el punto de vista geográfico, es el planeta. Pero desde el punto de vista espiritual, el mundo es un sistema de pecado, un sistema de maldad. Por eso cuando una gente se desvía y se va tras los deleites contrarios a Dios, se le dice, se fue al mundo, se fue tras los deleites contrarios a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué dice las cosas? Porque las cosas no se aman, las cosas se usan. Se aman las personas. Hay gente que ama las cosas, se aferra a las cosas y se vuelve idólatra de cosas. Lamentablemente, la naturaleza humana está muy vendida a la idolatría. Idolatría no es tener un cuadro de una estatua. Idolatría es dar el corazón a cosas. Y lo hacemos. Lo hacemos con el carro, con el trabajo, con la casa, con la ropa, con el perfume, con la cuenta de banco. Nos volvemos idólatras. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el Señor, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que le pide a Dios, enséñame tu voluntad, permanece para siempre. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque anda en voluntad de Dios. Amado, andar en voluntad de Dios es andar seguro. Andar en voluntad de Dios es andar seguro. Andar en la garantía de que tú estás en su diseño, que tú no estás en casualidades, que tú estás en propósitos. Amén. Por eso cada día, cuando nos levantemos por las mañanas, dígale al Señor como el salmista, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. En mi trabajo, aunque yo me lo sepa de memoria, enséñame a hacer tu voluntad. Porque es posible que tenga una situación hoy que yo no la sepa, pero tú la sabes. Dame sabiduría, dame gracia. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que puede venir y necesito que tú me guíes. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. El que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. No se mueve, es inamovible. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Se lo saben toditos. Toditos se saben el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esa palabra habitar es la palabra en inglés dwell. Es el que vive al abrigo del Altísimo. El que hace residencia al abrigo del Altísimo. No el que pasa y brinca hoy, brinca mañana, y mañana entra, mañana. No, hermano, ayúdame Señor a permanecer haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Para eso el Espíritu Santo fue enviado, para ayudarnos. Porque no podemos en la carne y solo no podemos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ahora, si la voluntad está dispuesta, Dios nos va a ayudar también. Dios nos va a ayudar también. Pero que mi corazón esté dispuesto, que mi corazón esté ahora como una balanza y yo me incline hacia lo de Dios. Me fui del lado de Dios. Yo quiero lo de Dios. En el nombre de Jesús. Que cuando usted venga a la iglesia, usted venga orando en el camino, Padre, no queremos palabra de hombres, no queremos humanismo, no queremos secularismo, no queremos cosas desviadas, queremos palabra de Dios. La iglesia es un cuerpo
Y mientras más ordenadamente andamos, más en voluntad de Dios caminamos. Póngase de pie. Gloria a Dios. Dígale a alguien: yo quiero andar en voluntad de Dios. Dígale: yo quiero andar en voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero. Se acabó la liviandad, se acabó el andar hacia el azar, se acabó el andar como chivo sin ley. Quiero andar en voluntad de Dios. Amén. Amado, eso nos hace vida, eso hace vida de cuerpo, eso dice bien. A nosotros los pastores no nos pesa que ustedes nos llamen. Miren, esto no es nada para que nadie lo malinterprete. Ojalá ustedes vieran el chat pastoral nuestro. Nosotros somos 12 en el chat pastoral. Y nosotros nos movemos de Bonao a La Vega y pedimos cobertura. De Bonao a La Vega y pedimos cobertura. Cuanto más los que se van a montar en un avión. ¿Cómo no vamos a pedir cobertura? Cuanto más los que van a hacer una inversión, un negocio, a comprar o vender, o se van a casar, ¿cómo no pedir cobertura? Amado, siempre pida cobertura. Para eso Dios pone el orden, y eso es voluntad de Dios. Amén. Dígale a su alma: alma mía, haz la voluntad de Dios. Ya está bueno de andar en tu propia voluntad, hermano, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Inclina tu rostro si puede, y si no, levántalo hacia arriba también. Se vale. Para si acaso hay algún religioso aquí. No, tengo que aclararlo. Jesús en Juan capítulo 11, cuando oró por Lázaro, dice que alzó sus ojos al cielo. No fue que miró para la tierra, no fue para el cielo. O sea que usted puede orar así o así también, como le sea más cómodo. Amén, mis amados. Para que no nos vayamos a volver religiosos, que si no es así, eso es irreverencia. No. Usted puede ser reverente así también. Amén. Así que arriba o abajo, como usted quiera, pero lo importante es que oremos. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, queremos hacer de este Salmo 143:10 un salmo lema para nosotros. Enséñame a hacer tu voluntad. Te lo pido para mí. Te lo pido para mi esposa. Te lo pido para mis hijos. Te lo pido para mis compañeros pastores, para los diáconos, para los intercesores, para la alabanza, para todos los siervos de la casa. Te lo pido para toda la congregación presente. Te lo pido para todos los que están en los medios. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, en el nombre de Jesús, si alguno de nosotros tiene batallas, luchas internas por obedecerte, por hacer lo correcto, lo bueno, lo puro, lo honesto, Padre, en el nombre de Jesús, toda ligadura de impiedad, toda atadura que esté oprimiendo nuestras almas y que nuestra voluntad, Señor, esté frenada para hacer lo bueno, se rompa en esta mañana en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, y se levanta un pueblo, Dios mío, que esté dispuesto a abrir su boca y decir: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Grandes cosas ha hecho Dios en mi familia, en mi vida, en mi casa. Señor, que nuestra voluntad esté inclinada a lo tuyo, porque lo tuyo es puro, lo tuyo es verdadero, lo tuyo es transparente. Señor, que nuestra voluntad, Señor, esté siempre inclinada hacia la palabra, hacia la guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre amado, oro para que tú reveles a cada uno de nosotros, Señor, cómo nos has bendecido, cómo nos has enriquecido en Cristo. Señor, cómo nos has dado la gracia de la revelación del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Cómo has tenido misericordia de nosotros y nos ha bendecido, Señor, con toda bendición espiritual. Que nuestra boca no se calle, que abramos nuestra boca para bendición, para edificación, para exhortación. Señor, que seamos instrumentos que inspiren a otros. En el nombre de Jesús, Padre, pon en ti, pon en nosotros, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que el Espíritu Santo produzca eso en nuestros corazones. Señor, que esta palabra no se quede en el oído, sino que vaya al corazón.
Que cuando salgamos de aquí seamos hacedores de la palabra. Que andemos en la buena voluntad del Señor. Que digamos, este es el año de la buena voluntad del Señor. Este es el año de andar en la voluntad de Dios. Este es el año de hacer lo que agrada a Dios. De renunciar a toda obra de iniquidad en el nombre de Jesús. A todo prejuicio religioso. A toda práctica contraria al diseño. Señor, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Levanta, Dios mío, la fama de tu nombre en este lugar. Levanta, Dios mío, la fama de tu nombre en los siervos y siervas que arden por lo tuyo, que arden por hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta, Dios mío, en el corazón una llama, Señor, que arda por tu palabra y por tu voluntad, para la gloria de tu santo nombre. Sean benditos los hermanos y hermanas que nos oyen, nos ven, que también anhelan tu voluntad, Señor, que esperan hacer tu voluntad, Señor. Que nosotros hoy salgamos de aquí dinamitados, animados, dispuestos, y que digamos cada uno: yo quiero andar en voluntad de Dios. Quiero andar en voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Señor, ayúdanos, porque para estas cosas nadie es suficiente. Por amor de ti mismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tribútale aplauso a Jesús. Él es bueno, fiel y verdadero. Para siempre. Reina para siempre. Vive para siempre. Rey eterno, Rey de gloria. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.